María, la obra prima de Dios. Un saludo a todos los televidentes de este canal Teleamiga. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que celebramos el cumpleaños de Nuestra Señora, el cumpleaños de María Santísima, este 8 de septiembre. Para eso decidimos realizar un programa en relación a ella como un regalo de cumpleaños para ella. Todos, cuando cumple nuestra madre, nos preparamos. Vamos con tiempo desde antes, pensamos qué hacer porque queremos agradar a nuestra madre, imagínense. Ella que tanto nos ama, nuestra oportunidad de retribuir ese amor. Por eso, y gracias a Teleamiga que nos hizo esta invitación, pues preparamos este programa tan especial que es como nuestro regalo de cumpleaños hacia ella. Que todas las personas que nos vean crezcan un poco en el amor y en la devoción a ella, eso va a ser una alegría enorme y este sería pues un óptimo regalo de cumpleaños para ella. Y para eso vamos a basarnos en el libro escrito por nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Él que reúne la doctrina de la Iglesia, reúne testimonios de varios místicos, él reúne pues todos los tesoros de la Iglesia y escribió este libro tan fenomenal del cual vamos a meditar justamente el nacimiento de ella en este su día. Para eso tenemos un invitado, al Padre Manuel Rodríguez, de los Caballeros de la Virgen. Bienvenido, Padre. Muchas gracias a Teleamiga por habernos invitado. Realmente es una alegría participar de esta fiesta de nuestra Madre, aquí con el hermano Alfonso, que es de los heraldos del Evangelio, los Caballeros de la Virgen. Somos una asociación de derecho pontificio que nos dedicamos a evangelizar, como nos pidió el Papa San Juan Pablo II, a través del Inmaculado Corazón de María. Por eso, donde nos llaman para hablar de la Virgen, pues estamos siempre a disposición. Es nuestra alegría, es nuestra misión, y estoy seguro de que todos los televidentes de Teleamiga van a disfrutar porque ellos ya son muy devotos de la Virgen. Ah, sí, fenomenal. Y Padre, mire, antes de empezar el tema, pues justamente nuestro fundador en el libro da una metáfora que me parece espectacular y es como la manera de introducirnos en el tema, que él compara con el mar. ¿Usted nos podría explicar un poco cómo es esa metáfora? Bueno, este libro lo escribió Monseñor Juan Clá hace unos años, precisamente como un agradecimiento a la Virgen María por tantas gracias y dones que le ha dado a lo largo de su ya larga vida. Él acaba de cumplir 85 años y precisamente el día de la Asunción de la Virgen al cielo, el día 15 de agosto. Y él quería agradecer a la Virgen tantas gracias que a lo largo de su vida le han ido acompañando para darle ánimo y guía en todo, para poder hacer esta gran obra de evangelización y para el servicio de la Iglesia, que somos los heraldos del Evangelio o Caballeros de la Virgen aquí en Colombia. Entonces este libro tiene como origen este acto de amor y de agradecimiento, de gratitud. Y habla, son 3 tomos. En el primero habla precisamente de esas experiencias personales de él con la Virgen María que quiere compartir con nosotros para darnos ánimo, sobre todo en los momentos difíciles, ¿verdad? Y también el segundo tomo es este que tengo aquí en la mano, es el subtítulo del libro. El libro se titula María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Aquí está en su edición portuguesa, pero existe en español también. Y el subtítulo del segundo tomo es Los misterios de la vida de María, una estela de luz, de dolor y de gloria. Es un resumen de toda la vida de la Virgen María, en todo su aspecto místico, y que ha sido revelado a lo largo de generaciones, ¿verdad?, de santos, sí. Basándose en todo lo que los santos evangelios hablan de ella, que es tan poquito, pero es tan fundamental para entender la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y en base a estos datos que nos dan los evangelios, los místicos y los santos a lo largo de la historia han ido revelando de manera privada y también han hecho meditaciones profundas y inspiradas por el Espíritu Santo que la Iglesia Católica pues recomienda enormemente que conozcamos para poder nosotros también crecer en ese conocimiento y ese amor a la Virgen Santísima. Este era el objetivo que Monseñor Juan Clá tuvo a la hora de idear y escribir esta magnífica obra.
El tercer tomo, del cual no trataremos hoy, tal vez en otra ocasión, habla de cómo María Santísima es el eje de la historia. A través de ella nos ha venido el Salvador y es el centro de la historia, nuestro Señor Jesucristo. Solamente porque a partir de él contamos los años, ¿verdad? Claro. Pero no solo eso, es mucho más profundo. Realmente es a partir de nuestro Señor y de su Madre Santísima que nos lo trajo y que podemos discernir las gracias con que Dios va acumulando a la humanidad y nos va ayudando en esta ardua tarea, ¿verdad?, de llegar un día todos al cielo. Entonces, este es el objetivo de esta obra magnífica de Mariología. Él es miembro de la Academia Pontificia Mariología en Roma y tiene muchas obras dedicadas a la Virgen, a San José también. Pero esta ha sido la última y es como una culminación de toda esa vida dedicada al apostolado y a la formación de los jóvenes y bueno, de la gente en general. Padre, yo tengo una pregunta, que es justamente, si el nacimiento de la Virgen, que es el tema que vamos a tratar, no aparece descrito textualmente en el Evangelio, ¿cómo podemos conocer más? O sea, ¿cómo sabemos que se dio? Sí, no existe. Es la primera referencia que hay al nacimiento de la Virgen, a San Joaquín, a Santa Ana, los padres de la Virgen, está en el protoevangelio de Santiago, en el siglo II. Y después ya a partir del siglo IV, en el Oriente, en la Iglesia en Oriente, y del siglo VI en Occidente, ya se entra dentro de la liturgia de la Iglesia, la celebración del nacimiento de la Virgen. Es una tradición que está ya plenamente consolidada, digamos, en los primeros siglos de la Iglesia y los primeros cristianos ya lo celebraban. Por lo tanto, como dice el Papa Benedicto XIV, cuando él, hablando de las fiestas de la Virgen María, él habla de esta fiesta en concreto y dice, no hay ningún dato que pueda rebatir el que nosotros celebremos esta fiesta como uno de los acontecimientos claves de preparación para la llegada del Mesías. Claro. Es la aurora de la salvación que ya está llegando a los hombres. Claro, porque Dios hizo un solo plan, ¿no? Claro. Dios hace un plan de inicio a fin, lo va cumpliendo y Sí. en el inicio está justamente el nacimiento de María Santísima. Claro. Y además está este argumento teológico que da Santo Tomás de Aquino, o sea, cuanto más próximo está algo o alguien de la causa que lo ha producido, más se beneficia de más similares a la causa. Entonces, sí, nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo, de la creación y del plan de Dios de la salvación. Aquellas personas que estuvieron más cerca de Él han sido especialmente beneficiadas por la proximidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la Virgen María y sus padres, sus progenitores, fueron aquellos que fueron beneficiados ya por las gracias divinas de una manera intensísima con vistas a el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la preparación del nacimiento de nuestro Señor se da ya en los padres de la Virgen María y en ella misma. Fenomenal. Y Padre, ya entonces, ya entrando en el tema, Sí. hay muchos santos. San Luis Griñón de Montfort dice que María es su paraíso, ¿no? Pone a María como el paraíso de Dios. Sí. ¿Cómo, pues justamente, cómo se da esa concepción de Nuestra Señora? ¿Cómo es que Dios crea su paraíso? ¿Cómo es que Dios, no sé? Sí, usted citó a San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción. Él tiene un número precisamente dedicado, un párrafo dedicado solamente a describir ese paraíso, en el cual se encuentra el verdadero árbol de la vida. Él describe todas las maravillas de ese paraíso en donde Dios se deleita, dice, y cómo que restaura ese plan original que él había tenido para con toda la humanidad al crear a Adán y Eva en el paraíso. Dice, ese plan se restaura y con creces además, o sea, superando en mucho la belleza, la santidad, la bondad de aquel primer paraíso, en el alma de la Santísima Virgen María. Y entonces él se deleita en esta criatura en la cual se encuentra una perfección de la humanidad que agradece a Dios toda la creación, etcétera, todo como
como en ningún otro ser creado, ¿no? La Virgen María es la culminación de la creación. Es como la punta de una pirámide, digamos que sería toda la creación, la más alta perfección y santidad es María Santísima. Y es en donde está la mejor expresión del amor que la humanidad puede tener y agradecimiento que la humanidad puede dar a Dios por haber sido creado. Y esta perfección de amor de la humanidad se une al amor que la divinidad, que la Santísima Trinidad tiene a nosotros. Entonces, y en esa unión de amor divino, de amor humano, ahí está ese paraíso extraordinario que es María Santísima. Ahora, ¿cómo contemplar ese paraíso si es tan grande, es tan maravilloso, es como el mar? Aquí dice Monseñor Juan esa metáfora que decía al principio. El mar se puede contemplar de muchas maneras y siempre es bello, ¿no? Uno lo ve por la superficie, es maravilloso y tal, pero si uno se sumerge en él, encuentra maravillas todavía más sorprendentes y sospechadas, ¿no? Esas cosas que Dios creó tan hermosas, ¿no? Esos peces, esos corales, ¿no? Y que además los mares de Colombia pues, están llenos. En María Santísima también. Cuanto uno más se sumerge en ella, como que por la superficie es maravillosa. Hay personas que se contentan con eso, y con tener esa devoción, porque la Virgen, pues mira qué bonita, ¿no? Pues, nuestra Madre, qué hermosa, pero eso es la superficie. Hay que entrar dentro, con la ayuda de la gracia, sumergirnos en toda esa cantidad de perfecciones que Dios puso en ella, admirarlas y ir aumentando cada vez más el amor. Ahora, hay una diferencia con el mar. Es que en el mar, cuanto más nos sumergimos, más oscuro se hace. Hasta que en el fondo ya nadie puede llegar porque ahí prácticamente es imposible existir sin unas condiciones tan difíciles. En María es al revés. Dice, cuanto más profundizamos en ella, en ese misterio que Dios puso en ella, más luminosidad, más belleza, más maravillas, verdades que nos llenan de alegría el corazón. Entonces, pero en el fondo, solo es conocida por el propio Dios. Claro. Pero nosotros, ahí San Luis Río de Montfort dice, vamos llegando, vamos profundizando sí, hasta donde exactamente. nos vamos dejando bañar por esa luz divina, ¿no? Fenomenal, Padre. Entonces, habíamos hablado de Santa Ana y San Joaquín. Sí. Porque ellos, si vamos a hablar del nacimiento de la Virgen, debemos empezar justamente por ellos dos. No sé. Hubo, por estas revelaciones privadas, etcétera, podemos conocer algo de ellos. El protoevangelio de Santiago, etcétera. Bueno, hay varios elementos que podemos considerar. Es que Joaquín era un hombre que vivía en Nazaret, pero él era de Belén. Entonces, ella, o sea, Nuestra Señora de niña, bueno, los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo, de Niño Jesús, sí, también eran de Belén. Sí, también eran de Belén, aunque vivían en Nazaret de una manera providencial, digamos, porque como la situación del pueblo elegido era complicada y toda la situación política, quiero decir, etcétera, y lo sabemos por los evangelios, porque fíjense ya en todas las dificultades que hubo en el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Claro, Toda la persecución que hubo contra él, etcétera. Entonces fue muy providencial, como que preparado por la providencia, que ellos no vivieran en Belén, más cerca de Jerusalén, sino que vivieran en una aldea de Galilea, de Nazaret, un lugar en que vivían los judíos, pero no tenían ese contacto tan directo con Jerusalén y por lo tanto con el centro del poder político y religioso de los judíos de la época. Claro. Entonces eso les permitía vivir como una cierta tranquilidad y estar al margen de los acontecimientos públicos, políticos, etc. Aunque sin embargo ellos deberían tener muy profunda la idea del Mesías, ¿no? Sí, sobre todo que ellos podían ser, o sea, antecesores del Mesías. O sea, todos los judíos anhelaban poder ser de los antepasados del Mesías, o sea, que de ellos naciera el Mesías. Era una gracia para ellos. Claro, ellos ansiaban por eso. Entonces, San Joaquín era uno de ellos. Era uno de los judíos del pueblo menudo, del pueblo sencillo, pero que tenía una profunda fe en la venida del Mesías. Y sabían que las profecías
hablaban que estaba cerca, o sea, que los tiempos se estaban acercando. Ellos veían la realidad, Uh-huh. veían lo que estaba sucediendo y decían, no, ya, por el estado que está el mundo, tiene que venir el Mesías. Sí. Entonces, él, en ese deseo de poder llegar de ser antepasado del Mesías, él deseaba casarse. Cuando llegó la edad de buscar una mujer, él fue a pedirle consejo a un sacerdote del templo que era de Belén y que él conocía, que era Simeón. Simeón, el mismo del Evangelio. Lo que pasa, exactamente, que era joven. Ah, claro. Claro, era joven. Y él conocía a Joaquín. Simeón se había convertido un poco como el líder local, un poco de allí, de todos los descendientes de David, de Belén, que un líder local de aquellos, del pueblo sencillo, simple, pero fervoroso, que realmente querían que viniese el Mesías. Porque ya sabemos que los que ocupaban los cargos dirigentes del pueblo de Israel habían desviado mucho esa fe originaria, primera, esa simplicidad de las profecías para sus propios intereses. Entonces, en realidad temían que llegase el Mesías porque iba como a trastocar, digamos, todo ese orden establecido que les favorecía a ellos. Que eran sus intereses. Lamentablemente, como en todas partes, hay esos intereses más humanos y de poder o de dinero, lo que sea. Entonces, todo eso no estaba en el corazón de Simeón. Claro. Era un sacerdote de acuerdo con los deseos de Dios, digamos, ¿no? Qué impresionante. Entonces, y por eso Joaquín, que lo conocía, le pide consejo a él. Y él pregunta a otras personas de Belén si había alguna persona, alguna mujer que estuviera también en ese caso, que fuera una persona fervorosa, fiel a esas profecías. Y le recomiendan a Ana. Interesante. Entonces, Ana era descendiente de una familia levítica. Entonces, por ese lado, le llega a la Virgen María el lado de Aarón, ¿no? de los sacerdotes. Y por otro lado, el lado de Joaquín era descendiente de David. Entonces se confluía la rama sacerdotal y la rama real. O sea, en la sangre de la Virgen María humana, digamos, sí. Dice, había esa ascendencia que convenía para aquella que iba a ser la madre del Rey del universo y del sacerdote eterno, ¿no? Claro. Jesucristo. Bueno, es una coincidencia, digamos, pero también muy providencial, claro, o sea, querida también por Dios, y son elementos que enriquecen la historia del nacimiento de la Virgen. Y eso es interesante porque se sabe que Dios hila muy fino. Se dice, comúnmente se dice sí. que Dios hila muy fino y Dios prepara hasta los detalles. Y tal cual. Si nuestra vida está llena de detalles y uno dice, Dios mío, pero hasta en esto pensaste, muchas veces que pasa algo en la vida, es un detalle mínimo, pero que Dios lo organizó. ¿Cómo no va a ser tan organizada el nacimiento de su madre? Entonces, todo tiene ese significado, por más simple que aparente ser. Y algo muy interesante, ¿no? Que cuando ocurren esas pequeñas cosas en nuestra vida, vienen acompañadas de una gracia, ¿verdad? Que nos habla en el corazón. Decimos, esto es una señal de Dios. Claro. Esto es algo, Dios quiere esto de mí, me está pidiendo tal cosa. Lo mismo ocurrió con San Joaquín y Santa Ana. ¿Ellos notaron eso? Notaban eso. Es decir, que había algo de providencial en esa unión de ellos dos. Y Simeón, más todavía. Fíjense que cuando nació, o sea, cuando el niño Jesús es presentado en el templo, él ya anciano va al templo, pero llamado por el Espíritu Santo. Es decir, que le dice, ves al templo. Ya no tenía que ir todos los días al templo. Él va solo ese día, pero es por una moción del Espíritu Santo, una moción interior que él siente ese llamado. Pues continuamente eso ocurre en la vida de cada uno de nosotros bautizados y ocurría en aquella época, y más con estas personas que estaban llamadas a una misión tan grande. El nacimiento del propio Dios, ¿no? Sí, en la simplicidad de su vida diaria, pero ellos sintieron que había algo especial y que ellos cuando van a casarse, o sea, y Simeón es el que realiza la ceremonia, digamos, ¿no? del matrimonio, de ellos dos. Y él ya siente también, ahí hay algo, está a la proximidad de algo y los bendice con toda la ceremonia propia del pueblo judío. Ellos vuelven a Nazaret, se establecen allí en la casa de Joaquín y empiezan a convivir, pero los hijos no llegan. Qué impresionante. Pasan
muchos años. Dice en alguna de las revelaciones, fueron unos 20 años. 20 años. 20 años que no viene ningún hijo. Y entonces ellos ya sienten el peso de que todas esas gracias que ellos pensaban que eran una señal clara de que iban a tener una descendencia de la cual vendría el Mesías, dice, se han frustrado. Esas esperanzas eran vanas. Era una ilusión, no era real. Qué impresionante. No, es una prueba interior. Y es muy una, fuerte. es una prueba como que tiene varias capas, ¿no? Sí. Porque creo que para los judíos era símbolo de maldición, ¿no? El Claro, hecho de ser estéril. Claro, entonces se manifiesta eso en el rechazo de los que estaban a su alrededor, de los que les conocían. Porque dicen, si no tenéis hijos es por castigo de Dios. Dice, hay un pecado en ustedes que impide que ustedes tengan hijos. Claro, pero ellos a conciencia eran rectos. Pero totalmente rectos, o sea, eran los más rectos. Eran personas Qué muy impresionante. inocentes. Eran personas que de una rectitud de corazón extraordinaria, una ausencia total de amor propio, de deseos propios, todo eso. Pero eran continuamente atacados y Dios permitía eso para todavía purificar más su alma, Qué impresionante. que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Ellos rezan, ellos piden, ellos se sacrifican, ellos hacen peregrinaciones al templo. Pidiendo la gracia. Para pedir la gracia de tener hijos y ofrecen sacrificios, ¿no? Llegó una vez que Joaquín llegó al templo para ofrecer un becerro y el sacerdote le rechazó el sacrificio. No, tú no puedes ofrecer sacrificios porque tú no tienes hijo, tú eres maldito. Dice, y lo echó del templo. Y expulsado del templo. Sí, y a Santa Ana las otras mujeres se burlaban de ella. Y le decían, ¿qué pecado has cometido? Y dice, Dios te ha hecho estéril. Aunque padre, no sé qué le parece a usted, pero creo que esa aprobación externa era poco a la aprobación interna de ellos, ¿no? Claro. La persona sabe que es justa, sabe que está actuando bien y como que Dios me castigó. Y está en silencio, no les responde. No, es duro. ¿Pero por qué? Porque toda gran vocación tiene que ser probada antes. Está el don que les está dando Dios, que Él quiere probar si realmente que su amor es enteramente limpio de cualquier interés. Bueno. Y ellos aceptan la voluntad de Dios, como Job. O sea, ellos dicen, Dios nos dio esa ilusión y tal, a Dios nos la quitó. Entonces, que sea, alabado sea Dios. Dice, nosotros no somos nada para reclamar algo delante de Dios. Es una gran lección para nosotros, Claro. que siempre estamos, ¿verdad?, pidiendo a Dios, y cuando no llega enseguida, ya empezamos a decir, pues entonces, como, bueno, costumbres extrañas. Bueno, de personas que se enfadan con Dios, ya no quieren hablar con Él. Ya no quiero saber más de Dios. O ponen el santo que le han pedido, lo ponen de cara a la pared y todas esas cosas horribles que muestran una falta de esa conformidad, ¿verdad? Y que muchas veces la persona se muestra inconforme, pero tendría de dónde, o sea, tiene pecados, Sí. o sea, por los cuales como que Dios no lo podría atender, pero ahora ellos no. No, ellos no. Ellos además examinaban su conciencia y si estaban rectos. Y entonces se entregan a la voluntad de Dios. Hasta que en determinado momento, ¿verdad?, que se da un hecho, eso es un hecho místico, pero que también ocurre con muchísimas personas. O sea, en el caso de Santa Ana fue mucho más explícito. En el caso de San Joaquín fue un sueño. En el caso de San Joaquín, en un sueño se le aparece al arcángel San Gabriel, el mismo que se aparece después a Zacarías. Porque eran primas, la Virgen María y Santa Isabel, un paréntesis, eran primas ¿por qué? Por el lado del papá de la Virgen, o sea, del abuelo de nuestro Señor, de San Joaquín. De San Joaquín, que también eran parientes. Entonces, por eso eran primas ellas. ¿No? Eran primas lejanas, pero eran primas. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? San Joaquín tiene un sueño que se le aparece San Gabriel y le dice, tu mujer va a concebir. Dice, como premio de vuestra perseverancia y vuestras oraciones, dice, ella va a tener un hijo. Y a Santa Ana se le apareció San Gabriel y le anunció que va a ser, no le dice que va a ser la madre de la madre del Mesías, eso no se lo dice, pero le dice que va a ser madre, no le dice si es hijo o hija,
tampoco. De alguien que va a ser la aurora de la salvación. El inicio del día de la salvación, de una nueva efusión de gracia sobre la humanidad, que va a ser una gran bendición para toda la creación. Y Santa Ana queda feliz, contentísima. Claro, ella se lo cuenta a San Joaquín y San Joaquín ha tenido el sueño de esa aparición a Santa Ana. Es súper real, o sea, es muy directo, pero al mismo tiempo medio misterioso, ¿no? Sí, claro, no les dicen quién es exactamente. O sea, ellos todavía no saben, pero tienen una alegría inmensa. Entonces van al templo a agradecer. Ellos van hasta el templo a hacer una oración, a agradecer, ahí vuelven a Nazaret y ahí entonces se da ese hecho maravilloso de la concepción de la Santísima Virgen María. Que hay que decir, ¿no?, que ambos esposos, ellos habían renunciado a cualquier tipo de, como para entendernos, el matrimonio de Tobías y Sara, ¿bien?, que está relatado, como a Sara, que era una mujer hermosa y bella, dice, había sido casada con 7 maridos antes que Tobías, y habían muerto los 7. Dice, por la acción de un demonio, era el demonio de la lujuria. Esos hombres se acercaban a ella no para constituir una familia de acuerdo con la ley de Moisés, sino para satisfacer su lujuria. Entonces ahí ellos caían muertos. El demonio tenía ese poder contra ellos, y Tobías exorciza esos demonios con la ayuda de San Rafael, y hacen esos 3 días de abstinencia, de oración, de penitencia, dice, antes de consumar su unión, para que esa unión fuera exenta y libre de cualquier tipo de satisfacción lujuriosa, o sea, no de la legítima unión que produce la unión de los esposos, sino una unión ilegítima, o sea, lujuriosa, pecaminosa. Entonces, ellos tenían ese espíritu totalmente. Entonces, o sea, estaban totalmente purificados. Totalmente purificados y santificados. Ellos estaban en la gracia de Dios. Y con todo ese proceso que habían tenido, ¿no?, de pruebas, de todo, de anuncios, porque sabían que era algo grandioso y todo. Entonces es muy bonito. Entonces es un acto de amor maravilloso, purísimo, por el cual se da concepción a Nuestra Señora. Ahí fue concebida. Y ella fue concebida y empieza a existir ya dentro de Santa Ana, y ella empieza a sentir la alegría, la gracia, porque no fue una gestación también sometida a todas las perturbaciones que puede tener una gestación normal, que es difícil, ¿no? Y los cuidados que tiene la madre, ella los tenía de manera eximia, porque sabía que era una criatura muy especial, anunciada de esa manera, ¿no? Y que ya fue concebida sin pecado original, ¿no? Exactamente. Desde su concepción ya es limpia, limpísima. Está en la presencia de la Santísima Trinidad, pues imagínense, ¿no? Entonces, ya tiene la ciencia infusa. Padre, o sea que con eso, las pruebas que ellos tuvieron y todo, quedaron como que purificados de todo ese apetito carnal, se puede decir así. Sí, exactamente. Y entonces esa concepción de la Santísima Virgen es hecha en un espíritu extremadamente purificado y de amor de Dios extraordinario, y que les libra de esa concupiscencia. Dice que todos los hijos de Adán y Eva tenemos. Entonces, eso era propio de que fuera la concepción de una criatura concebida sin pecado original. Claro. O sea, ella no tenía pecado original. Entonces, sus padres ya la concibieron en un estado de gracia que se eximía, por así decirlo, después de tantas pruebas, de esas malas inclinaciones. Claro. Y de tal manera que ella, en el momento ya que empieza a existir en el vientre de Santa Ana, ella ya tiene en sí, digamos, una gloria y una unión con la Santísima Trinidad mayor que todos los ángeles. Claro. No está en el pecado original, concebida sin pecado original y destinada a ser madre de Dios, aunque sus padres no lo sabían. Claro. Sabían que era un ser excepcional, pero nada más. Entonces, ella, desde dentro del seno de Santa Ana, empieza ya como que a alabar y glorificar a Dios y suspirar, digamos, por el día que se realice la salvación de la creación. Porque, ¿qué pasa? Y además de Inmaculada Concepción, una de las consecuencias de eso es que tenía la ciencia infusa, el don de la ciencia infusa. Padre, perdón,
Digo porque muchas veces uno, claro, se imagina, piensa en la Virgen, que es inmaculada, pero uno solamente se la imagina a ella ya estando grande, o bueno, de niña, pero ya de niña, unos 10 años, 11 años, pero uno no se imagina cómo sería su vida desde pequeñita o desde Sí, el vientre. sí, claro. O sea, su existencia daba gloria a Dios. ¿Cómo daba gloria a Dios ella siendo tan excepcional? Porque ya existía, por la propia existencia de ella, claro. Y después que el alma de ella, que había sido ya creada por Dios en el momento de la concepción, como inmaculada concepción, entonces estaba ya, poseía ya todos esos dones. Claro que no se manifestaban exteriormente porque no, hasta el momento del nacimiento, que ahí empieza a manifestarse toda esa belleza, ese reflejo, porque se puede decir que la Santísima Virgen María es un espejo perfecto de la divinidad, de la Santísima Trinidad. Eso con los ojos humanos solamente se empezó a ver en el momento del nacimiento, Claro, que es pero lo que ya, vamos a celebrar. pero ya desde el vientre ya, En el vientre ya era eso. impresionante. Ya era ese espejo perfectísimo. Se manifestaba de una manera indirecta en la felicidad que sentía Santa Ana y San Joaquín, que todo el ambiente de la casa, claro, cambió. La presencia de ella era el anuncio del triunfo sobre la serpiente y sobre todos los efectos que el pecado había traído. Entonces era normal que alrededor de la presencia de la Virgen María ya hubiera un Claro, ambiente diferente. claro, esa alegría, ese gaudio, esa gloria. Exactamente. Que está en el inicio de su manifestación, en la gestación. Después, cuando ya nace y tal, eso se difunde de una manera extraordinaria. Y eso produce la alegría de todo el universo, de los ángeles y de todas las personas que se acercaban de buena voluntad. Porque había gente que no era de buena voluntad. O sea, así como antes hablamos de que San Joaquín Sí, y Santa Ana eran perseguidos por gente mala o que en el templo los claro. rechazaban sacerdotes que no estaban de acuerdo, o sea, no eran sacerdotes como Dios quería, podemos Sí. decir que existía gente, o sea, como siempre existe, pero que en torno al nacimiento había Sí, gente buena y gente mala. sí, se puede decir. Para la gente buena fue un estímulo, fue una alegría inmensa el nacimiento de la Virgen. Para la gente mediocre, de fe apocada, que realmente no esperaban nada de Dios porque estaban agobiados de los problemas de cada día y no pensaban en nada sobrenatural, pues fue algo medio indiferente. O sea, sí, una niña, qué bonita, qué linda y tal, pero nada más. Pero para aquellos que realmente estaban como que compinchados entre ellos para llevar a cabo la obra del mal, ya sea de una manera explícita o ya sea por egoísmo, etcétera, y todo eso, pero que los manejaba el demonio, para esos fue un golpe. Porque la aparición de una criatura tan excepcional en la línea de la belleza, de la verdad, de la bondad, que se empezó a manifestar ya en su nacimiento, para ellos era un golpe, porque ellos no sabían exactamente quién era, pero sí sentían que la existencia de un ser así venía a contradecir sus intereses mezquinos y malos, ¿no? Claro, y les quita el poder, los retrasa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ellos sintieron el golpe, me imagino. Entonces la Virgen María ya va creciendo en el vientre de Santa Ana y ella va también allí mismo intercediendo por el resto de los seres humanos, ¿no? Interesante. Porque Dios ya ve entre los hombres a alguien que sí realmente es la realización de su plan de amor, de su Qué plan de salvación. impresionante. Alguien que ya está sin pecado. Entonces, la alegría de Dios, de la Santísima Trinidad, al ver a esa criatura, claro, podríamos ver muchos detalles de Claro, cómo era esa alegría en el Padre, cómo era en el Hijo, porque el Hijo ya existía en el Padre claro, o sea, el de Hijo toda la es Dios, eternidad, claro, pero estaba en el cielo, no se había encarnado claro. todavía, pero ya era su madre, Ya había nacido su... ya estaba, Ya estaba, existía. ya existía. Y el Espíritu Santo, que estaba llamado a santificar, etcétera, ¿cómo fue esas reacciones en la Santísima Trinidad, esa alegría al ser? Bueno, Ya el lo caso, comienzo a sí. imaginar, comienza... Claro, claro, pero fíjese la importancia de esta fiesta, ¿no? Claro, Y qué bueno que Teleamiga haya querido que hiciéramos un programa un poquito, intentar desmenuzar un poco ese misterio maravilloso. sí. Entonces, Santa Ana va preparándose para el momento del nacimiento
como siempre que iban a hacer alguien, o sea, iba a haber un nacimiento, otras mujeres que van a ayudar, pensando pues todos los sufrimientos que va a tener la mamá y tal, pero el nacimiento de la Virgen no fue doloroso tampoco. No fue como el de Nuestro Señor Jesucristo, que asumió el cuerpo glorioso y fue un nacimiento virginal. No, dice, fue un nacimiento como otro nacimiento. Normal, humano, se puede decir humano, pero fue absolutamente exento de cualquier dolor. Porque siendo ella Inmaculada Concepción, sin pecado original, dice, ella ahorró a su madre el precio del pecado de Eva. Y todas las mujeres estaban allí y es que quedaron encantadas y tal. San Joaquín estaba esperando fuera, cuentan los místicos. Estaba esperando y había otros varones de la familia, estaban allí conversando mientras nacía. Y había también 2 sacerdotes del templo. Uno era de la edad de San Joaquín, que lo conocía y que compartía el mismo espíritu ese de fe verdadero. Pero había otro, que era un anciano, había sido mandado para ver cómo iba a ser ese nacimiento. Era en realidad un espía, no sé por así decir. O sea, era una especie que iba a vigilar, porque ya sabían cosas a través de Simeón. Claro, y que ellos ya conocían las profecías. Conocían las profecías, sabían que el tiempo entendían lo que estaba llegando. llegando. Y esos eran del partido de los malos, que no querían que se diera la encarnación. La venida del Mesías, eso, sí. ¿no? Les incomodaba que el Mesías llegara. Cambiar, como habían transformado la religión en una cosa que manejaban ellos. Pero Dios no se deja manejar por nadie. Claro. Entonces, de la manera más extraordinaria, a la vez más simple, ¿no? El nacimiento de una niña. Bueno, sí. A San Joaquín enseguida sintió una emoción interior que le decía, ya nació mi hija, pero ya sintió que era una niña. Entonces ya él va y va a recibir a la niña como hija, y ahí está la alegría de todos. Y ahí, entonces, la niña María, entonces, empieza, imagínense cómo fue la primera mirada de la Virgen María. Entonces, la profundidad con que ella miró todo, a todos los que estaban a su alrededor. El primer acto de ella fue de un acto de agradecimiento a su Creador, por haber dado la existencia y la vida. Entonces, ella dio en ese solo acto, de como niña, dice, como ser creado por Dios, le dio tanta gloria a Dios que como ni todos los ángeles y todos los demás hombres a lo largo de la historia le dimos, todo sumado, no da lo que el acto de amor de ella, tuvo tanta gracia, fue tan perfecto y se dio tanta alegría al corazón de Dios, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. que eso ya supuso un aumento de gloria inimaginable, ¿no? Padre, solo una pregunta. Ella, como tenía la ciencia infusa, ya tenía conciencia, ¿no? Sí. Entonces, de ahí que ella lo da ese... Sí, la ciencia infusa es un don por el cual se conocen las cosas, no porque son recibidas por los sentidos y procesadas por la mente humana, no. Es Dios que pone ese conocimiento en el alma. Claro. No necesita ningún esfuerzo para comprender, para saber. Ella sabía todo. Ella conocía toda la ciencia que Dios había puesto en el universo. Claro, sí. Y ella ya, como es su primera mirada, vio y lo que vio lo agradeció a Dios. Sí, es curioso lo que cuenta Monseñor Juan Cla en el libro. Dice, después de eso, ¿qué pasó? Ella vio a su mamá, a Santa Ana, ¿no? Porque ella no lloró, la Virgen María no lloró al nacer. Porque no sintió nada malo, sino al contrario, una pequeña sonrisa hacia todo, que dejó a todos encantados. Pero como un niño, era una niña, pero muy graciosa. Ella no tenía ciertas debilidades que tiene todo ser humano al venir a este mundo, ¿no? Y siente, el niño tiene que llorar porque necesita para respirar y ya siente todo el dolor que se supone y el sentirse fuera de la protección de su mamá, el frío, no sé qué, que lo maneja, que lo mueve. Entonces, no, ella no sintió nada de eso. En ella todo era ordenado, no tener el pecado original. Entonces, ella era sumamente dueña de sí, como una niña, pero dueña de sí, por lo tanto majestuosa. Ella sabía todo lo que estaba pasando a su alrededor, no tenía esa inconsciencia de los bebés. Pueril, sí, exactamente, de los bebés, ¿no?
Igual que los bebés saben cómo buscar, pedir comida y buscar la comida de la mamá, ¿no? Sí. Y dice, pero la Virgen María no es que tuviese eso, es que ella tenía un conocimiento de todo, perfectamente todo lo que había a su lado y del orden de todas las cosas. Bueno, entonces ella no tenía esas debilidades, pero se manifestaba como una niña, pero muy especial, pero muy graciosa. Es que debió haber sido especial. Tanto que su mamá, cuando la vio a ella, dijo, oh, Joaquín, mira, qué linda es, qué bonita es, ¿no? Y ahí la Virgen María entendió. Dice, parece que le he dado una alegría a mi mamá. Dice, pero qué pena, dice que ella, y lo que no sabe es que lo que a ella le ha encantado, eso ha sido dado por Dios. Qué Yo impresionante. no era nada, literalmente nada. Dice, todo me lo dio Él. Qué Dice, impresionante. alabado sea Él. Entonces, ella no se quedó con ese elogio, sino que él inmediatamente lo restituyó a la causa, que era Dios. Impresionante. Es la bondad de Dios que la creó. ¿Cuántas veces necesitamos seguir ese ejemplo, no? No, pues nosotros nos creemos lo que nos dicen. Es Sí. así, ¿no? Y ella ya de niña Sí. ya tenía esa santidad. Esa humildad absoluta, total. O sea, ella no asumía nada. Y ahí fue que ella, y como tenía también ese don de discernimiento de los espíritus, vio el alma de Santa Ana y la de San Joaquín, pero sobre todo la de su mamá primero. Ahora, ¿usted podría explicar un poco qué es el discernimiento de los espíritus? Sí, o sea, digamos, ver toda la acción tanto de los ángeles como de los demonios y el estado de las almas. El ver el alma, el estado en el que se encuentra esa alma, dice, en relación al plan de Dios sobre ella. Entonces, si esa alma, ese espíritu, está correspondiendo a la gracia, está en un proceso de santidad, de santificación, está progresando en la unión con Dios. Eso lo ve el alma con discernimiento de los espíritus. Pero si no está en la gracia de Dios, está decayendo y se está alejando del plan de Dios, ella también lo ve. Entonces ve el alma en qué estado está y bajo qué influencias está de esos otros espíritus que continuamente están a nuestro alrededor. Serán ángeles buenos, serán demonios, y ve esa acción de esos ángeles y demonios en los ambientes. Claro, sí, Nuestra Señora ya de niña ya tenía ese don. Ese don lo tenía ya, sí, nada más ya se creada, digamos, impresionante. porque lo han tenido muchos santos. Y ese don lo tenía, todos los dones y todos los que han tenido, todos los beneficios espirituales que han tenido todos los santos a lo largo de la historia, la Virgen María los tenía en la medida que le corresponde, que le son compatibles, los tenía en el grado más alto. Claro. O sea, que ella al mirar a Santa Ana ya la vio. Claro, vio su alma. Y al ver el alma de su mamá, dijo, uy, mi mamá es muy buena. Dice, pero todavía le falta algo más. Qué impresionante. Para llegar al ideal que Dios quiere de santidad de ella. Inmediatamente rezó por su mamá. Impresionante. Y en ese mismo momento, es la oración de ella, dice, obtuvo de Dios la santificación de su madre, de Santa Ana, en el grado inimaginable. Y Santa Ana fue elevada así en la santidad de una manera extraordinaria. Entonces la Virgen, ¿sabes lo que pasó? Que la Virgen dijo, uy, qué poder impresionante. O sea que nada más yo formular mi deseo al respecto de mi mamá, y Dios actuó sobre ello. Pero qué magnífico, qué extraordinario. Gracias, Señor, ¿no? Qué impresionante. Y al darse cuenta del poder que tenía su oración de intercesión, ella empezó a pedir por el resto de todos los seres humanos. Qué impresionante. Ella empezó a pedir por toda la humanidad. Y eso es muy bonito. Qué impresionante. O sea, ella ya de niña ya era la omnipotencia suplicante. Ella era la omnipotencia suplicante, exactamente. Y ella se alegraba tanto ver que pedía mucho por todo. Claro, claro. En esto se me ha olvidado contar qué pasó con los ángeles. ¿Usted sabe lo que pasó cuando... ¿Y qué es lo que pasó en el cielo? ¿Qué es lo que pasó en el cielo cuando nació la Virgen? Wow, No se lo imagina. Yo creo que muy poco, es inimaginable, padre. Bueno, el cielo se quedó vacío. ¿Cómo así, padre? Sí. El cielo se quedó vacío. Una dispersión total. Así como que la Santísima Trinidad dio permiso a los ángeles, porque están todos pidiendo, para ir a venerar a su reina. Claro, nacía la reina de los ángeles. Por la cual ellos habían perseverado en la lucha contra Satanás en el cielo. Qué impresionante.
Porque fue gracias Claro. al plan de Dios que De la ya redención. preveía la creación de Nuestra Señora, Inmaculada Concepción, sin pecado. Entonces, que los ángeles tuvieron esa fuerza para luchar contra los demonios y no dejarse llevar del espíritu de soberbia de Satanás. Qué impresionante. Ellos todos se hicieron inmediatamente servidores de aquella que va a ser la madre del Salvador, del Mesías. Y entonces estos estaban deseando ir A a conocerla. contemplar, como que físicamente yo no tenía el cuerpo, pero estar allí presentes. Entonces les fue concedido el permiso y el cielo se vació. Todos los ángeles se juntaron en la casita de Nazaret. Ellos no ocupan espacio, entonces como que se apiñaron así alrededor de la niña María para venerarla, alegrarse de verla y tal, y colmarla de todas bueno, las gracias que los ángeles pueden dar, ¿no? A los hombres. Impresionante. Fue extremadamente bonito. Y del lado contrario, fue lo contrario. O sea, esto lo imaginaba mucho, le gustaba mucho imaginarlo al doctor Plinio Correa de Oliveira, que fue el inspirador y formador de Monseñor Juan Cla, y que era ese gran devoto de la Virgen María por el tratado de la verdadera devoción, de la sagrada esclavitud, ¿no? Claro, Porque aquí viene otra cosa muy importante y que también se me estaba olvidando, ¿no? Ay, hermano Alfonso, que menos mal que los ángeles me han recordado eso, es importantísimo. Entonces el doctor Pina decía que por el lado del mal, dice, todos los que eran pecadores malos, a gente mala que le hacía a propósito, todo lo que eran los demonios que tentaban a los hombres, todo lo que era el mal que ellos habían hecho en la tierra, que habían ido creando estructuras de mal, lo que fuera, todo eso se sintió golpeado profundamente, se sintieron arrasados, desanimados, divididos, peleados entre ellos, no entendían qué estaba pasando, que el poder que ellos tenían antes, como que sentían que estaba quebrado, porque había ya una criatura que no tenía pecado, no podían ni acercarse los demonios ni nada. Y ellos se sintieron avalados, Sí. perdieron su fuerza. Eso. Y lo que se me estaba olvidando que le iba a decir, que la Santísima Virgen María, cuando agradece a Dios haber sido creada, ella en ese momento se hace esclava de la voluntad divina. Qué impresionante. Y viene a restaurar todos los actos de desobediencia y de no aceptar la voluntad de Dios que había cometido la humanidad hasta entonces. O sea, ese sí del Evangelio, ese aquí la esclava del Señor, comenzó desde el momento del nacimiento. Qué impresionante. Entonces, yo soy tu esclavo, yo solo quiero hacer tu voluntad, oh Señor, ¿no? Y esa adoración y glorificación de la voluntad divina. Eso hace que María transmita ese espíritu a sus padres. Que claro, Santa Ana, haber sido elevada a ese grado de santidad por la devoción, por la oración de la Virgen, de su hijita, y San Joaquín también, cuando la vio, fue lo mismo. Entonces, ambos, al verla, en ese grado de santidad y perfección que superaba todo lo que eran ellos inmediatamente dijeron, no, ella es nuestra hija, pero es nuestra Señora. Y se hicieron esclavos de ella. O sea, como que ahí nació esa consagración, esa mediación de Nuestra Señora. Ese mutuo admirar que llevaba a tener una actitud de veneración, de ternura, y que le llevaba a decir, yo voy a obedecer, voy a entregarme a esta criatura que es superior absolutamente a todo. Que es Nuestra Señora. Es Nuestra Señora. Entonces, ahí se inicia ese vínculo, como esa gracia de la sagrada esclavitud, de la esclavitud mariana, sí, que San Luis Griñón de Montfort explica en el tratado, y tiene esa vinculación con el nacimiento de la Virgen. Impresionante. Así que todos los televidentes aquí de Teleamiga ya saben, si quieren disfrutar de estas gracias y vivir estas gracias en su vida, háganse esclavos de amor de Jesús por María. Claro. Y ya verán cuántas bendiciones van a recibir. Es extraordinario. Quien no haya hecho el curso de consagración, ya de una vez, el Padre también, cantidad de consagrados que sean en el mundo entero, sí, es justamente por eso, ¿no? Ese amor a Nuestra Señora que dice cuán grande es y cuán necesario es para mi salvación, sí, por eso me hago. Imagínense, y todo esto ocurrió el día del nacimiento, el 8 de septiembre. Todo esto ocurrió, impresionante. Es otra manera de ver la fiesta del nacimiento. El nacimiento, impresionante. Y Padre, como un consejo para las personas
Porque claro, fenomenal, se da eso, súper bonito, fenomenal. Claro, es algo grandioso, es una idea maravillosa, pero que puede quedar por allá a lo lejos. ¿Cómo me vinculo yo con esta maravilla que es el nacimiento de Nuestra Señora? Bueno, primero de todo agradecer a Dios por haberse acordado de la humanidad pecadora y no haber, o sea, lo que merecíamos era el castigo, ¿no? Pero el corazón de Dios, la mentalidad de Dios es muy diferente de la nuestra. Entonces, al vernos tan perdidos, Él ya en el Génesis promete, dice, que mandará a la mujer, ¿no? Y que aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, que la serpiente morderá el talón de la mujer, pero la mujer le aplastará la cabeza. Y la descendencia de la mujer se enfrentará con la descendencia de la serpiente. Entonces, esa lucha continúa hoy en día y de una manera todavía más aguda, porque el auge del mal que vemos hoy en día, del pecado, esa insolencia con que se presenta hoy en día el pecado, los pecados más aborrecibles, más extraños, más contrarios al orden natural que Dios puso. Entonces todo eso llevaría a la humanidad a la destrucción y a la entrega del mal. Entonces, en este auge del mal tiene que haber un auge del bien. Entonces, todas las personas que nos esforzamos, ¿verdad? Intentamos por lo menos, ¿no? Seguir la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos con nuestros defectos y tal, pero lo intentamos. Necesitamos vivir un auge de bien. No vale hoy en día una piedad como antiguamente, común, que el ambiente social acompañaba, etc. No, dice, hoy en día es necesaria una virtud heroica, de fidelidad a la Iglesia, a los principios que ella nos enseña, a lo que está en el catecismo. Digamos, todo eso hoy en día es puesto en cuestión, es como que rebatido y con una insolencia, realmente a veces uno dice, pero yo no sé si ese orgullo lo llegó a tener Satanás algunas veces, se atrevió a ir tan contra de la evidencia de lo que es la realidad, ¿no? De lo que Dios quiere, de ese plan de Dios. Entonces, para resistir a todo ese ambiente contrario, es necesaria una vinculación estrecha y afectuosa, pero real, diaria, ¿no? Con la Santísima Virgen María, con la Inmaculada Concepción. Ahí tendremos las fuerzas, ahí tendremos las gracias inéditas, gracias extraordinarias, que el nacimiento de la Virgen fue el inicio, pero que evidentemente eso no es como las cosas de aquí de la tierra, ¿no? Dice que una cosa se inicia y después se va apagando hasta que se acabó. Dice, no se acaba. Es al contrario, aumenta de caudal. Es como ese río que veía Ezequiel salir del templo, ¿no? Hacia el oriente. Que a medida que iba midiendo iba creciendo. A medida que iba midiendo era más ancho, más profundo, más rico, más en frutos, en maravillas. Eso va a ser el triunfo del Inmaculado Corazón y va a ser el reino de María. Es la promesa de la Virgen de Fátima y que se va a producir sobre todo por esa efusión de gracias, de misericordia, de bondad sobre nosotros, miserables, pecadores de este siglo terrible, ¿no? Entonces, no va a ser solo un castigo. Mucha gente habla de castigo y tal. Sí, puede ser que sea inevitable, como la Virgen intentó evitarlo, pero no le hicimos caso, pues claro, pues de repente la humanidad va a pasar por situaciones difíciles y lo estamos viendo, guerras, epidemias, desastres naturales, todo eso consecuencia del pecado y del poder que Satanás va teniendo. Conforme más pecados, tiene más poder de hacernos daño. Y la Virgen va a vencer a todo eso por un auge de bien, de bondad, de misericordia. Entonces, no serviría de nada un castigo, sino hay esa restauración de ese orden primero, de ese plan divino de Dios, llevado a un auge extraordinario en María. Así que conságrense a la Virgen, confíen en ella y van a superar todas las dificultades, todos los problemas que tengan. Ella tiene en sus manos la solución. Impresionante, Padre. Bueno, hemos aprendido muchísimo en este programa. Hemos, meditado sobre el nacimiento de Nuestra Señora, sobre su concepción, sobre todas sus gracias. Creo que nos hemos trasladado al cielo propiamente, porque hemos imaginado todo esto, contemplado todo esto. Le pediría Perdón, Padre.
pero en la simplicidad de una casita en Nazaret, ¿entiendes? Claro. O sea, no, esto no fue una cosa así que... Claro. Y entonces cada uno en su casa, cada uno en nuestra casa, podemos vivir estos misterios profundamente y ser muy felices, como lo eran Joaquín y Ana. Qué impresionante. Solo un último consejo de 2 minutos para terminar. O sea, un consejo para nuestros televidentes aquí de Tierra Amiga. Algo que, listo, el tesoro para el nacimiento de la Virgen. ¿Cómo me acerco más? ¿O qué hacer? Algo antes de irnos. Bueno, hermano, a lo mejor a usted se le ocurre algo mejor. Yo no estoy, yo creo que les querría decir que todos estos tesoros de los misterios de la vida de la Virgen, como el del nacimiento, los podemos meditar en el Santo Rosario. Fíjense que no aparece en el Evangelio el nacimiento de la Virgen, lo hemos dicho al principio del programa. No aparece explícitamente eso. Es una tradición de los primeros cristianos que se expresa pues, en los textos como el Protoevangelio de Santiago, etc. Y después en la liturgia, a partir de eso, del siglo IV, del siglo VI en Occidente. Pero el rosario nos permite meditar en todos estos misterios. Cuando meditamos el nacimiento de Jesús, también podemos meditar el nacimiento de la Virgen María. ¿Qué impide eso? ¿No? Dice, qué maravilla, ¿no? O cuando vemos la anunciación del ángel a la Virgen, primer misterio gozos. Entonces, pensar, ¿la Virgen María de dónde vino? ¿No? ¿Cómo fue su nacimiento? Entonces, todas las riquezas de todos los misterios de la vida de Jesús y María, e incluso meditando las profecías del Antiguo Testamento, lo encontramos en el Santo Rosario. Recen el Santo Rosario todos los días. Récenlo bien, medítenlo bien y verán cuántas maravillas ocurren en su vida, como las que ocurrieron en la vida de Joaquín y de Ana. De San Joaquín de Santa Ana. Ellos meditaban las profecías, ellos vivían de acuerdo con los mandamientos, ellos esperaban, rezaban por la venida del Mesías. Fueron premiados no con el Mesías, pero sí con la madre del Mesías. Con la madre del Mesías. Imagínate, qué maravilla. Fenomenal. Entonces, ustedes serán premiados de manera inimaginable si ustedes imitan a Joaquín y a Santa Ana, a la Virgen María que meditaba la vida de su hijo todo hasta el final, hasta su ascensión al cielo. Y todo eso está en esa sencilla oración del Santo Rosario y al alcance de todos. Dice, no pierdan un día de rezar el Rosario. Fenomenal, Padre. Y ahora sí, ya para concluir, le pediríamos su bendición. Claro. Una bendición especial para todos nuestros televidentes de Tierra Amiga. En esta fiesta del nacimiento de la Virgen María, que ella interceda para que esta bendición traiga a cada uno de ustedes a sus hogares estas alegrías de estas gracias mariales que se iniciaron en el nacimiento y que hoy deben de llegar, en nuestros días, deben de llegar a su auge, para que puedan resistir todas las maldades de este mundo, vivir en paz y con alegría su fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos en este programa. Y bueno, esperamos verles en una próxima ocasión, en un próximo programa especial sobre María Santísima. Ha sido un gusto y bueno, muchos saludos a todos y felicidades a Tele Amiga. Bueno,